Eta, bueno, beti bezala, oian dugu zeinuen itzulpena edo zeinuen hizkuntzaren itzulpena egiten. Sabemos cómo tenemos que actuar, nahi izan ezkero. Nosotros vamos a empezar el coloquio, zuek badituzue micrófonoak eskura, cuando queramos intervenir pedimos el micrófono, eta hitz egiten dugu, badakizue virusak agindua, solo tenemos hasta las 9:45, pero tenemos mucho tiempo, casi 20, 40 minutos, gustora, lasai, pachadas, eta sakon hitz egiteko. Y como os había dicho antes, por favor, isilune minuto bat gorde nahi dugu, gure lagunen alde eta oroimenez. Ese minuto de silencio que vamos a guardar todos, lógicamente, en honor a Roberto y a David. Hori, mila esker gurekin izateagaitik, bai Roberto, bai Dani. Tenemos, bueno, barkatu, ez dizkizuet ondo aurkeztu. Sabéis que lógicamente a mi derecha está Gervasio. Ángel Lerio lleva desde 1984 una carrera de realizador televisivo, documentalista, creador de programas, de documentales, se ha curtido, lo dicho, en distintas televisiones. Airi es, entre otras muchísimas cosas, guionista de peso, también de carrerón. Los dos, según han confesado, están tocados por una magnífica enfermedad, un magnífico virus que Gervasio da en llamar balcanismo, que significa, lógicamente, amar a un pueblo destrozado. Me gustaría citar a más gente interesante en este documental, película, acto cinematográfico y de denuncia y de amor que hemos visto. Tenemos a la productora, una franco-alemana que también se pelea por todos los países de Europa, Stefanie von Lukovic. Tenemos al magnífico montador Marc Capdevila. Tendremos que hablar de las traductoras que nos contarán Airi y Ángel cuál ha sido su magnífico papel. Tenemos muchas cosas de las que hablar y tranquilidad. Bastante tiempo. Temas, por ejemplo, la vuelta. Gervasio, era imprescindible volver, ¿no? Era imprescindible volver. Tú que habías estado en el 97, que habías estado en el siglo pasado, que habías visto a esos jóvenes cuando eran niños, tenías que volver. ¿Y por qué había que volver? Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias por vuestro interés por este documental.
La verdad es que yo llevo volviendo a los sitios desde hace más de un cuarto de siglo. Quizás en Bosnia fue donde necesité empezar a volver a los sitios para intentar comprender mejor lo que había vivido durante la guerra, porque la guerra es el periodo del tiempo de la oscuridad, de la violencia, de la muerte, del desastre, del señalamiento de las víctimas por parte de las comunidades, de los puentes destruidos para siempre. Y yo quería compensar mi balanza anímica, mi interior, con una búsqueda de los protagonistas de mis fotografías, que me han dado un nombre en este oficio. Incluso el propio Henry Martín, que es uno de mis hermanos casi periodísticos con los que he trabajado en Balcanes y en otros conflictos desde que nos conocimos en Nicaragua en 1989, lo dice con toda claridad. Lo dice que nosotros no hemos hecho un nombre en la industria gracias a la sangre de los bosnios. Y yo quería volver porque para mí hubiera sido una inmoralidad no preocuparme por los protagonistas de mis fotografías, en este caso los niños o los adolescentes que fotografié en plena guerra de Bosnia, pero también con otros personajes que he ido conociendo y me he ido encontrando para intentar explicar mejor las consecuencias de la guerra. Hay un problema muy grave cuando se produce un conflicto armado. Todo se desmorona, los puentes de convivencia se destruyen y los asesinos no solamente son los que matan, sino también son protagonistas y son responsables los que señalan a los que hay que matar, los que aplauden a los que hay que matar, los que conminan a los que hay que matar o los que miran hacia otro lado. Y esto también pasó en los Balcanes y también pasó en la Europa del momento de la guerra balcánica. Yo sentí vergüenza ajena del comportamiento de nuestra Europa, de los privilegios, que eran incapaces de ver qué estaba ocurriendo en el patio trasero. Y nuestros gobernantes, nuestros diplomáticos, fueron unos cínicos, unos corruptos moralmente hablando, unos hipócritas, pero también fuimos unos corruptos moralmente hablando, unos hipócritas y unos cínicos los ciudadanos europeos, que fuimos incapaces de levantarnos contra el dolor de los Balcanes cuando la gente moría por defender la convivencia. Todo esto es lo que me ha obligado a regresar a lugares como Bosnia, donde yo crecí como ser humano, como periodista, donde morí. En cada conflicto acabas muriendo quizás un poco lo que tú crees que debe ser la dignidad humana y acabas viendo cómo la dignidad humana se pisotea en cuanto empiezan los disparos, donde te encuentras a muy poca gente que prefieran morir antes que matar. La mayor parte de la gente mata antes de morir y esto de alguna forma es lo que me ha obligado a seguir buscando en este desastre de la posguerra balcánica, del Estado ficticio que existe en Bosnia, muchas respuestas a preguntas que quizá no tengan respuesta. Y entre todos los culpables que has citado, quizás tendríamos que añadir también nuestra propia ingenuidad o comodidad de que pensamos que cuando los medios de comunicación nos dicen se ha firmado la paz, ya no hay bombardeos, ya no hay ataques, ya no hay ejércitos, nos creemos que ya está, o sea, habiendo olvidado cómo ha sido nuestra posguerra, todo lo que sucede después del cese de la violencia de ETA, de los asesinatos. Olvidamos que hay muchas facturas y fracturas morales, ¿no? Pensamos que se acabó, como pensamos a veces que, bueno, llevamos las urnas a Afganistán, hay unas elecciones y ya está todo, ¿no? Eso de nada acaba nunca, nada acaba con un mal tratado de paz, ¿no? Bueno, las guerras no acaban cuando dice Wikipedia, sino cuando las consecuencias se superan. Los conflictos sociales y políticos se superan cuando los puentes de convivencia se vuelven a reconstruir. Y esto es muy difícil que ocurra en muchos lugares, incluido en lugares muy cercanos a nosotros, tan cercanos como que lo podemos incluso hasta ver en nuestros propios ojos diariamente. Entonces, lo que quieren los políticos, los diplomáticos, los grandes responsables de las tragedias humanas, aquellos años, yo me río mucho ahora cuando me dicen que aquellos políticos de los 90 eran mejores que los actuales. Pienso, por ejemplo, que en Francia estaba Mitterrand, que en Alemania estaba Kohl o Schröder, que en Inglaterra estaba John Major,
que en España estaba Felipe González. Y estos políticos eran unos cínicos, unos, insisto, moralmente, unos irresponsables y unos hipócritas que no fueron capaces de parar los pies a los radicales en los Balcanes, o no fueron capaces de impedir el genocidio de Ruanda, que fue en 1994 y que también cubrí. Entonces, lo que está clarísimo es que los ciudadanos tienen que ser conscientes de que la pasividad ciudadana, que está muy, muy de moda cuando se produce un conflicto armado, hace que los grandes responsables se salgan con la suya, los asesinos en el campo de batalla y los que miran hacia otro lado, cerca o a miles de kilómetros. Entonces, yo insisto mucho en que si queremos hacer una Europa de verdad, una Europa de lo democrática, una Europa que luche contra el fascismo y contra la violencia política y contra las mentiras permanentes, hay que construir con buenas costuras lo que hemos destruido. Y Bosnia y los Balcanes no están bien construidos. Yugoslavia era un país que yo visité en 1981, cuando tenía 20 años, que visité toda la Yugoslavia y donde me encontré un país que acababa de morir Tito, que estaba saliendo del comunismo a la yugoslava, que no era tan brutal como el comunismo soviético, pero que era un comunismo donde evidentemente se violaban los derechos humanos, y que estaba mejor preparado para hacer el tránsito al capitalismo salvaje que la España autárquica, la España franquista. ¿Por qué? Porque los yugoslavos hablaban mejor idiomas que nosotros, eran más altos y más guapos que nosotros, jugaban mejor a todos los deportes colectivos que nosotros y además estaban más cerca de Alemania que nosotros. No significa que estar más cerca de Alemania, significa estar más cerca del pulmón económico europeo. Y todo esto se fue 10 años después a la mierda, en el 91, ahora va a hacer 30 años. ¿Y qué es Yugoslavia hoy día? Yugoslavia son 7 países, después de 5 guerras, centenares de miles de muertos, millones de desplazados y refugiados, decenas de miles de mujeres y niñas violadas, decenas de miles de desaparecidos y, lo que es peor, en muchas partes de la antigua Yugoslavia, en muchas partes de Macedonia, de Kosovo, de Serbia, de Bosnia y Herzegovina, de Croacia, de Montenegro y de Eslovenia inclusive, un retroceso económico de 40 años. Eso es lo que ha ocurrido y eso es lo que hay que mostrar hoy día para ver los gravísimos errores que se han cometido ante la pasividad de los europeos. Y Airi, si Gervasio fue en el 81, Gervasio fue en el 81, tú fuiste en el 97, cuando se habían firmado los acuerdos de Daytona, y te encontraste, mal dicho, una expresión o una forma de contar la Yugoslavia actual o el Sarajevo actual, que te has encontrado ahora una ciudad estancada. Si Gervasio ha hablado de un país ficticio, de un Estado fallido, tú has dicho una ciudad estancada. Pero del 97, en el 97 viste algo como muy impactante. Tú fuiste en el 2004, ¿no? Me gustaría que hasta esta penúltima foto que has sacado, porque has sacado la foto del Sarajevo de hoy, pero te falta la del Sarajevo de mañana, que me hagáis un recorrido. ¿Cómo la viste en el 97? Estaba destruida, pero esperanzada. ¿Cómo la viste tú en el 2004 a Sarajevo? Empieza tú, por cuestión de cronología. Bueno, sí, yo llegué a Sarajevo en enero del 96, exactamente. Eran un par de meses después, un mes y poco después de la firma de los acuerdos de Dayton. Y bueno, la ciudad estaba destruida físicamente. O sea, no había coches más que tanques por la calle, no había semáforos, había destrucción por todos lados. No funcionaba la ciudad como ciudad. Pero sí que es cierto que en ese momento, haciendo la salvedad de 2-3 meses como de parón que hubo, que estuvo todo como aguantando la respiración a ver si era verdad que esto de la paz iba en serio, cuando pasó el invierno, llegó la primavera y vieron que realmente no volvían a caer bombas y estaba todo bien, bueno, en paz, ahí se la creyeron, la paz. Y entonces fue una explosión de muchísima esperanza, sobre todo. Ese verano fue un verano
lleno de esperanza, de ilusión, tenían elecciones en septiembre, pensaban que la Unión Europea y el mundo entero atrás iba a entrar con las ayudas a reconstruir la ciudad, y venían de 4 años de horror y destrucción, y eso es lo que se veía a tu alrededor, pero lo que percibías era muchísima ilusión y expectativas y futuro y ganas. Y 25 años después, cuando aterricé en Sarajevo de la mano de Gervasio, pues encontré una ciudad llena de luz y color, como habéis visto, que además era Navidad, era fin de año, que para ellos es como la fiesta principal, reconstruida con transporte público, bueno, con mucha vida, pero a la que empezabas a charlar con la gente, que eso es muy fácil de hacer en Sarajevo, porque lo que más les gusta es sentarse en un café y fumar y charlar, como habéis visto, hablan, y enseguida se percibe una desesperanza infinita ahora. Entonces, bueno, era como el negativo de la foto, ¿no? de Gervasio, de las fotos del 93 o de mi impresión del 96, donde todo estaba destruido, pero todo estaba por hacer, mientras que ahora en el 2020 me he encontrado una ciudad muy luminosa, que está rota por dentro, porque la gente está rota. Y bueno, yo creo que un poco esa idea es la que también nos enganchó a Ángel y a mí a hacer este proyecto. Que te propongan hacer un proyecto con Gervasio Sánchez es como que no quieres decir que no, porque es una fuerza de energía y de integridad que esperas que se te pegue algo un poquito. Y volver a Sarajevo para los dos era importante, era emocionante, y lo que más nos interesaba era eso, justamente, ver cómo estaba Sarajevo y Bosnia hoy. La guerra ya la conocíamos, ya la había contado mucha gente, y eso es lo que nos guió un poco en todo el proyecto, ¿no? Poder contar, hacer una foto de la Sarajevo a través de los ojos de estos niños, ¿no? Que también hablan de la guerra un poco desde la mirada de los niños, que tampoco es algo que se cuente mucho, pero lo más importante justamente era ver y contar la Sarajevo de hoy en día, ¿no? Cómo está. Y Ángel, tu primera visión, tu primer ataque, cuando te empezaste a contagiar de balcanismo allá en el 2004. Bueno, yo, mi primer contagio de balcanismo fue en el 2004 y fue, además, de la mano de una íntima amiga de Gervasio, una excelente fotoperiodista de Barcelona que se llama Sandra Balcells, con el que recorrimos las 4 repúblicas buscando también protagonistas de las fotos, de sus fotos, repartidas por toda la ex Yugoslavia. Y yo la verdad es que tuve que hacer un intensivo. Yo no tenía ni idea, ya había viajado a la ex Yugoslavia en el 80 y pocos, cuando era joven, con Interrail, pero no, en ese momento no te enteras mucho de estas cosas. Entonces tuve que hacer un trabajo iniciático importante para saber cuántas repúblicas había, qué había pasado, cuál había sido la primera guerra, enterarme de que Eslovenia... Bueno, entre Sandra Balcells, los vídeos de la BBC y toda la información que pude, me puse un poco al día. Pero realmente digo que el balcanismo me contagió allí porque lo que viví, el impacto que fue para mí, tanto personal como profesionalmente, se ha quedado aquí para siempre. Siento mucho aprecio por los balcánicos, creo que siempre lo tendré, y siempre que me propongan algo para hacer ahí voy a ir a hacerlo. Pero además que la propuesta venga para hacer una idea de Gervasio Sánchez, además también basada en fotografías. A mí me encanta trabajar con fotógrafos o con artistas en general porque aprendes mucho y en realidad estamos en esto para aprender.
Y podría enrollarme mucho más, pero... Podemos, pero todo esto que estamos contando, que tú has dicho, Airi, también, no solamente de lo de, repito, la ciudad estancada, pero la gente en las terrazas, la gente hablando, incluso luego comentaremos el asunto del idioma, de cómo hay que mantener ese sonido o ese ritmo en la sala de montaje, pero también os obligó a tomar muchas decisiones como los filmadores y los guionistas que sois, ¿no? Porque había que cogerle el punto, el plano, la situación de la cámara, ¿no? Cómo se filma una ciudad en sus terrazas, una ciudad que habla, fuma. Contarnos, cualquiera de los dos o de los tres, vamos. Y con un frío que pela. Bueno, en realidad teníamos muy claro que Sarajevo tenía que ser otro de los protagonistas. Aparte de los personajes, el otro personaje era Sarajevo. Que no sabíamos muy bien. De hecho, esto lo vas encontrando la manera de explicarlo. Y lo vas encontrando mientras vas rodando y mientras vas paseando y vas conociendo y hablando. Tuvimos la gran suerte de que nada más llegar allí cayó un montón de nieve y la ciudad quedó absolutamente blanca. Y esto ya, desde pasar horas en el aeropuerto esperando que aterrizara un avión para poder rodar el primer plano de la película, bueno, cuando puedes rodar esto después de 4 horas o más, dices, ya está, tenemos el principio, ya tenemos documentado. Bueno, no, adelante. Ya sabéis que os podéis quitar la palabra, tomarla lo que queráis. Quería comentar una cosa, porque durante los preámbulos de hacer este documental yo me había negado siempre a viajar en invierno a Sarajevo. Yo juré y perjuré que jamás volvería a Sarajevo en invierno. Y he hecho unos 20 viajes desde el final de la guerra. He ido en todos los meses del año, menos y viajes en diciembre, enero, febrero y marzo, si es posible. No quería ir. La productora, Stephanie von Lukovic, a la que quiero agradecer con su productora Wikimedia haber conseguido la financiación de un documental tan complejo como este, sabe claramente que yo me negué. Digo, no, yo vamos a ir en veranito. Pero casualmente coincidió, y fíjate la suerte que tuvimos, que rodamos diciembre del 2019, enero y febrero del 2020, antes del estado de alarma, con lo cual tuvimos una suerte, porque si no lo íbamos a hacer más adelante no lo rodamos. Y me negué, porque yo había pasado muchísimo frío durante la guerra, muchísimo frío. En Sarajevo se alcanzan temperaturas en invierno de 17 y 18 grados bajo cero. Durante la guerra no había ni luz, ni calefacción, ni agua corriente, y realmente pasábamos un frío. Me descojono de risa cuando alguno me critica el confinamiento que ha habido en este país. El estado de alarma, 3 meses. Señoras, señores, en sus casas, con calefacción, con luz, con agua corriente, con Netflix, con internet, y con los tomates, las patatas y los huevos al mismo precio normal. En Sarajevo no había ni luz, ni agua, ni calefacción, ni televisión, ni teléfono, y los tomates, las patatas y los huevos estaban 20-25 veces más caros. Por eso, cuando acabó la guerra, había una pandilla de hijos de puta que se habían enriquecido durante la guerra y fueron los que hicieron los negocios de compra de esto. Me había negado. Al final tuvimos que ir en pleno invierno con un frío. Tuvimos que rodar algunas escenas, las escenas de Alma caseando con Selma. Estábamos a 8-10 grados bajo cero, más otros 4 o 5 grados bajo cero por el aire que venía, de sensación térmica brutalmente de frío, que nos pegaba el frío en la cara a gente acostumbrada. Pero Robert De Niro está para eso. Sí, bueno, es verdad. Antes que nada, rápidamente quiero recordar que el documental, aparte de la producción ejecutiva, la música original magnífica es de Xavier Capellas, aunque alguna de las letras de las canciones también tiene que ver Ángel Leiro, la dirección de fotografía de Juan González. La verdad es que hizo un trabajo fantástico. El montaje es de Marc Capdevila. La producción en Sarajevo fue de Nena Blanquer,
y el sonido directo de Samir Korvic. Y sobre todo quiero recordar a nuestras traductoras, a Leila, Asra y Asmara, y Asmira, porque Asmira y Asra y Leila vivieron la guerra como niñas y adolescentes en España, unas en Cataluña y otras en Aragón. Algunas de ellas en Aragón, tan cerca de donde yo vivo, que si no nos cruzamos algún día fue de casualidad. Y esto es importante tenerlo en cuenta porque el equipo ha sido fundamental para hacer un gran documental que espero que les haya gustado. Sí, el papel de las traductoras justamente nos ayudó mucho. Realmente fueron intérpretes en todo el sentido, en el más amplio sentido de la palabra, porque hablaban muy bien el español, pero porque nos ayudaron a acercarnos también a saber también dónde y cuándo preguntar, o dónde podías, digamos, ser más o menos incisivo, dónde era necesario un mimo. O sea, para ellas fue muy emocionante también porque, como ha dicho Gervasio, ellas buena parte de la guerra la pasaron fuera de Bosnia, la pasaron en España. Y ahora ya llevan muchos años, todas ellas viviendo en Bosnia, en Sarajevo, y conocen, obviamente, saben lo que pasó y conocen mucho, pero era muy impactante también para ellas ver a personas de su misma edad que les relataban lo que ellos habían vivido durante la guerra, ¿no? y las consecuencias de todo eso. Y entonces la verdad que su aportación y su cercanía fue importantísima, ¿no? Y nos ayudaron también a entender, y creo que es a lo que te referías antes, Begoña, un poco, que es este ritmo. Nosotros nos planteábamos a partir de la idea muy clara de lo que quería contar Gervasio y a lo que nosotros nos sumamos del Sarajevo actual. Queríamos retratar la ciudad, queríamos retratar esos grandes problemas que Gervasio nos había un día dibujado muy rápidamente en un papel, que eran, ¿no?, la crisis económica, la corrupción, la inseguridad y el exilio, en el sentido de la necesidad de marcharse del país, ¿no? O sea, eran como nuestro índice del que no había que apartarse. Pero luego, teniendo esto, había que ver qué historias encontrábamos. Algunas las medio llevábamos de casa, las habíamos encontrado, y otras las fuimos encontrando. Y tener tan claro lo que queríamos contar nos permitió dejarnos llevar un poco por los personajes, que en el fondo es lo más importante de esta película, su relato, su manera de contarlo. Y un poco luego íbamos adaptando, ¿no?, la realización incluso, y algunos planteamientos, y incluso luego la estructura del programa a lo que las personajes, me cuesta llamarles personajes, ¿no?, porque son personas, a lo que las personas, estas maravillosas personas que hemos encontrado, nos iban dando, que podían ser estas y otras, porque, como dice Ángel, siempre te sientas en un café en Sarajevo y el primero con el que te pongas a hablar tiene una historia para contar. Y les gusta, además, conversar y sentarse. Y antes, Ángel y yo habíamos tenido un poco la fantasía de decir, bueno, y luego además queremos enseñar pues dónde trabajan en sus oficinas, ¿no?, y cómo son sus casas, y cómo van y vienen a la universidad, y bueno, la universidad funciona un día sí, 3 no, y el que tenía trabajo cuando llegamos ya no tenía trabajo, y el que tiene casa pues no les apetece mucho enseñarte su casa porque no les parece digna. Y entonces todo eso nos fue llevando a mostrar esta ciudad estancada a la que te referías, porque eso era lo que nos daban los personajes, y es así. O sea, podíamos quedar ellos en bares y caminar con ellos y observar la ciudad, porque está así, viven en ese ritmo, y hoy no tienen trabajo y la universidad no funciona, y es así, ¿no? Esa vida van, ¿no?, de un sitio a otro, y toman café y eso... Y fuman. Y eso creemos que hicimos de la necesidad virtud, digamos, y forma parte del relato, porque eso también es retratar Sarajevo, eso también es Sarajevo, es una parte del retrato de este álbum, es esto. Y a mí me ha gustado mucho cuando estábamos preparando la charla,
que tú has recordado a Joaquín Jordá, que además que estuvo muchas veces en Donosti, el creador de monos como Becky, de Ictus, de Dante no es únicamente severo, que decía que, repítelo tú, pero que un cineasta que no sea documentalista tiene el guión y va arrancando las páginas. El documentalista no tiene páginas y las va pegando. Y vosotros estabais en tierra de nadie, en medio de un cuaderno medio hecho, medio no hecho, con páginas y sin páginas, ¿no? Cuéntalo. No, sí, esto siempre me remito a una frase, a una cita de Joaquim Jordá, que decía que la diferencia entre la ficción y el documental es que en la ficción cada día de rodaje vas arrancando páginas y que en el documental empiezas sin ninguna página y vas añadiendo. Nosotros queríamos hacer, bueno, y en realidad siempre acaba siendo un poco de todo, porque tienes unas ideas antes de salir de casa, como decía Irí, vale, y aquí haremos que nos hablen de esto y que nos lleven a tal sitio porque entonces lo relacionaremos con no sé qué y después iremos al lugar de la foto y todo esto. Balcanismo. Y esto es balcanismo. No, porque cuando quieres quedar con él, te ha dicho que sí. Primera lección, ¿no?, de balcanismo, ¿no? Primera lección que les daba lección, decía, no, pero perdona, esto que está pasando ahora, es decir, que no vienen, es que es balcanismo, es primero de balcanismo. Sí, porque te dicen, no, hoy no puedo, mañana tomamos un café. Y mañana, hoy tampoco puede. Y a ti te quedan 7 días en Sarajevo y se va acercando el final, pero todavía no te ha dicho si va a querer rodar. De momento un café. Y así yo todavía Hubo personajes que tardamos, que parecía que no iban a entrar y al final entraron con una contundencia increíble. Y te sorprendía mucho, porque algunos eran muy inseguros, decían, no, es que yo no quiero recordar todo esto. Luego todos, cuando han visto el documental, todos quieren que volvamos de nuevo a hacer otro documental. Y algunos de los que no han participado ya se han puesto el primero en la fila para el segundo documental, que tarde o temprano lo haremos, aunque sea dentro de 25 años, tenemos que hacer un segundo documental 50 años después o algo así, ¿no? Yo tengo que acabar la carrera de balcanismo todavía, sí, por eso, recuerdo que estoy empezando. Sí, por eso. Una cosa muy importante también que quería supuesto. comentar es que una de las grandes ideas de ellos dos como directores y co-guionistas, junto con Amanda Sanz, que también ha sido co-guionista del documental y que no he nombrado antes, siento mucho no haberlo hecho, es que hay momentos del documental que están grabados en tiempo real. Es decir, yo me encuentro con Saban y Saban se pone a llorar. La primera vez que yo veo a Saban en mi vida, después de aquel día en el que vio a un fotógrafo apuesto, ¿han escuchado la palabra apuesto?, ¿no?, paseando por aquí y que decidió pasar de ser un piloto de no sé qué a convertirse en un fotoperiodista, que luego lo fue. Pues es la primera vez que me encuentro con él. Evidentemente yo no me acuerdo ni siquiera de lo que conversamos aquel día del 93, porque aunque tengo muy buena memoria, no llega hasta ese punto. Me lo encuentro y este personaje se me desinfla, Saban, llorando de emoción. Y yo, por suerte, la cámara tenía detrás, también estoy lagrimeando, ¿no? Lagrimeando, que hubo momentos que le dije, oye, no me jodáis sacándome llorando en las tomas, o sea, que hacer lo que os dé la gana. O de repente con Damir y con Yasmín, que todo lo que ocurre en la pizzería ocurre en tiempo real, o sea, de hecho, el pobre Juan tiene que tomar imágenes con muchas dificultades, porque claro, estos mastodontes que son los yugoslavos, antiguos yugoslavos, son gigantescos, miden todos 2 metros, una pizzería de mierda que medía nada, estábamos ahí no sé cuántas personas metiendo la cámara por donde podía, pero es en tiempo real. Y el encuentro con Alma y con Selma ocurre en el tiempo real. Yo no las había vuelto a ver hasta ese momento que toco la puerta y abren la puerta. Y se produce esa sensación que yo me podía haber puesto a llorar, a reír o no sé qué, y que se produce todo de esa manera. Yo creo que esto tiene una gran fuerza porque es la frescura del documental, sin tener que hacer tomas irreales, hacemos todo en tiempo real, aunque puede ser que en un momento determinado pueda fallar desde el punto de vista de la toma de imagen. Pero yo creo que eso tiene una gran fuerza y quiero agradecérselo a ellos porque ni siquiera yo estuve presente en las entrevistas.
casi ninguna entrevista estuve presente. Me enteré de lo que decían estos personajes cuando vi la primera versión del documental, que fueron 90 minutos, y me quedé pasmado. Dije, no solamente hemos encontrado personas de la fotografía, que era difícil, sino que personas con una conciencia, con unos equilibrios brutales para hablar, con una manera de narrar una historia que muy pocas veces ocurre incluso en la vida real. O sea que hemos tenido la suerte de encontrar a los personajes mejores que podíamos encontrar de las fotos que yo había hecho en la guerra. En tiempo real, tenemos 15 minutos para que vosotros empecéis a preguntar o para pidáis un curso acelerado de balcanismo o lo que sea. Orduan, hasi nahi duzuenean. Ikusten dut nik. Una facultad de balcanismo no estaría mal ponerla aquí en San Sebastián. Arratsaldeon. Felicidades a todo el equipo por este reportaje magnífico, exhaustivo, nostálgico, de un recuerdo en el que nos planteamos con el paso del tiempo todos si esto ha pasado, me ha ocurrido a mí, si yo soy el mismo o si es otra cosa, porque hasta que no nos confrontamos de nuevo, como lo hemos hecho hoy, pues estas dudas nos quedan en nosotros mismos, ¿verdad? Y quiero dar un abrazo a Gervasio, un abrazo virtual. Nos conocimos más o menos en la misma época, pero en otro sitio muy distante, en Kikwit, en la guerra del ébola, entre comillas, República Democrática del Congo. Sí, Kikwit. Tú con Alfonso Armada me hicisteis una entrevista. ¿En Kikwit estabas tú? En Kikwit, enfrente del hospital, donde comenzó todo, en una escuela profesional. Tú no te acordarás de mí, pero si te cuento que fuimos a la Cité con el equipo médico del coronel del ejército a sacar cadáveres y enfermos de las chozas, Sí. Para llevarlas al hospital, Sí. y estuvimos sacando imágenes. Sí. Tengo imágenes de todo eso, Sí. de Alfonso Armada, de ti. Están en YouTube, se pueden ver. Se pone Kikwit, 1995, no sé si fue antes o después Mayo 95. de lo de Sarajevo. Fue después de Sarajevo. Kikwit, De hecho, ébola, era Sarajevo todavía. Kikwit, ébola, Kikwit, 1995. Sí, la primera epidemia gorda de ébola que mató a un montón de gente, que Sí. nadie encubrió y que, por supuesto, las autoridades sanitarias europeas y del mundo de la OMS no hicieron nada para evitar las siguientes oleadas de ébola, como Bueno, pasa siempre. hoy que Esto estamos... de decirle a Gervasio, tú no te acordarás, es un error, porque no conozco una memoria como la suya. Y las Hoy que fechas estamos- no se olvida ninguna. Hoy que estamos rindiendo homenaje a David y Roberto, al enterarnos que han sido asesinados en Burkina Faso, ellos están muertos, pero Gervasio está vivo. Podía haber muerto en muchas circunstancias parecidas. Él y otros muchos que han ido a estos sitios, yo que os he conocido allí, sin ningún interés personal, para informar al mundo, para sensibilizarnos a los problemas sociales, derechos humanos, injusticias y todo esto, pues es el momento de rendir homenaje también, no solo a los muertos, sino a los vivos, a los vivos. Bueno, muchas gracias. Además, es increíble, te agradezco mucho que te acuerdes de esos momentos, porque yo era tan absolutamente irresponsable que salía de Sarajevo y en vez de irme a mi casa a descansar, me iba a Ruanda, 94, El año anterior. me iba a Somalia y Sudán, 95, me iba a Kikwit a cubrir el ébola
en el 96 el ébola, que mataba al 92% de los que pillaban el ébola. Sí. Si pillabas el ébola, morías seguro. O en el año 96 me iba a Liberia o a Angola. O sea, realmente estaba como una cabra porque salía de una y en vez de irme a mi casa me iba a los conflictos más duros africanos, donde realmente he visto cosas Además, horribles. yo sé que allí habéis ayudado a mucha gente de forma desinteresada, jugándoos la vida. A niños, a jóvenes, a mujeres, a personas mayores, echándoles una mano, escondiéndoles, llevándoles en escapada. O sea que ha habido circunstancias en las que os habéis jugado la vida por salvar a los demás. Cuando se lo cuente Alfonso Armada esta noche, no se lo va a creer. Me he encontrado a alguien que se acuerda de mí cuando estuvimos en Kikuy, ¿Te importaría cubriendo el ébola. decirnos tu nombre, aunque solo sea tu nombre, para saber Xavier Zavala. Perdona, no te oigo. Xavier Zavala. Ah, perfectamente. Sí, o sea, así como Gervasio va a estos sitios lejanos después de tantos años a buscar a aquellos que había fotografiado 25 años antes, pues yo, 25 años después, he venido a ver al que me fotografió allí, en Kikwit. O sea, tú eras misionero. Sí, Puta, los misioneros africanos. Bueno, los misioneros vasco-españoles en África. Increíble historia. sí, soy jesuita. He conocido mucha gente que soy ateo, y no militante, pero soy ateo. Sinceramente, creo que los personajes más interesantes que he conocido en mi vida tienen que ver con la misión. Y a veces tengo amigos jesuitas como Quique Figaredo en Camboya que me dice: tú, si hubieras nacido en el siglo XIX, serías un jesuita. Y yo digo, bueno, prefiero ser un periodista del siglo XX Sí. y XXI. Justamente esas dos, bueno, estábamos jugando todo el tiempo con el balcanismo. Xavier nos ha colocado de repente en el ébola. San, tú, aparte de, lógicamente, haber misioneros, has dicho la misión. Y yo te iba a preguntar, tal llamo irresponsable, pero también será que todos vosotros, David, tú, Alfonso, Roberto, incluso los dos magníficos cineastas, todos los nombres que tú has dicho y a mí se me han olvidado, pues están como... Hay un intento, hay una misión. O sea, ¿por qué te vas? ¿Qué os empuja? Aparte de, vale, sacar el fotón de vuestra vida, convertiros en alguien importante como testigo, todo lo que quieras. Pero ¿qué os impulsa? ¿Cuál es el otro virus que os impulsa? Mira, yo recibo muchas llamadas de muchos jóvenes que quieren ir a la guerra. E intento casi siempre convencerle de que no vayan. O sea, evidentemente lo que nunca hubieran conseguido conmigo. Pero sobre todo les digo que para ir a la guerra hay que tener razones de peso. Tiene que haber razones de peso. O sea, si vas a la guerra para sacar buenas fotos, es una gilipollez. Si vas a la guerra para ganar premios, también, porque los premios es una lotería. Si vas a la guerra para luego ligar en el bar de tu pueblo contando películas, la verdad, búscate otra forma de ligar. Hay muchas. Entonces yo creo que a la guerra hay que ir por razones de peso. ¿Cuáles son las razones de peso por las que uno va a cubrir las zonas oscuras del mundo? Que son las guerras, las violencias, las pandemias. Las pandemias. La palabra pandemia ustedes la han aprendido hace 4 días. Yo hace décadas que sé lo que es una pandemia, una epidemia, hambrunas brutales. Por cierto, en estos países que yo he visitado no se muere con la misma soledad que se ha muerto aquí en España, incluido el País Vasco, durante la pandemia del COVID-19. En estos países, cuando un niño muere de hambre, muere en brazos de su madre. Cuando un niño muere de ébola, muere en brazos de su madre o su padre. Cuando un familiar muere de ébola, como morían en Kikuy, en el Congo, entonces todavía Zaire, República Democrática, o sea, era Zaire, no era Congo todavía, República Democrática del Congo, mueren en brazos de sus familiares. Cuando alguien muere de cólera en Ruanda, como murieron en la región de los Grandes Lagos, en Goma, morían en brazos de sus padres. Cuando alguien muere bajo los bombardeos en Sarajevo, en Bagdad o en Kabul, mueren en brazos de sus padres. Aquí, en España, incluido el País Vasco, las autoridades políticas, incluidas las del País Vasco, han sido incapaces de prestar
todos los medios, muchos medios, para acompañar a los ciudadanos que han perdido a sus seres queridos, lo que ha demostrado claramente una cobardía política tremenda. Y nunca en mi vida, y lo juro por lo que más quiero, he visto morir a las personas con tanta soledad como en España, en mi caso en Aragón, que fue donde lo he visto morir, en las residencias y ver los sentidos en los tanatorios. Entonces, esto es un paréntesis muy, muy corto. Sí, además, y ni en ningún otro momento casi... Ante la inoperancia de las autoridades políticas, incluidas las vascas, incapaces, prohibiciones para cubrir las coberturas a los periodistas, dañar seriamente a la población infantilizándola, ¿no? Y además maquillando realmente lo que estaba pasando, hasta el punto estratégicamente erróneo que han conseguido potenciar o multiplicar a los negacionistas y a las personas que se han tomado muy poco en serio lo que hay que cuidarse con una pandemia en fiestas, en líos, en juergas políticas y futbolísticas que ha habido en las últimas semanas en el País Vasco, lo cual a mí no me impresiona para nada que en este momento esté como está de nuevo Euskadi con relación a la nueva ola de pandemia. Todo esto ante la inoperancia absoluta de las autoridades políticas de esta comunidad autónoma, por mucho que quieran ponerse medallas. Dicho todo esto, vamos a verlo. Y que te iba a decir simplemente que también habéis tenido más problemas los fotógrafos y los reporteros casi durante esta pandemia que en las guerras, porque acaba de sacar un libro con fotografías de grandes fotógrafos y fotógrafas mostrando lo que se os ha negado poder mostrar. Ni en Irak, ni en Afganistán, ni en Siria, ni en un montón de conflictos africanos, ni en los Balcanes, ni en Centroamérica ha tenido tantos problemas para trabajar como en Aragón. Cuidado, no hay allí en Aragón no están los del PP, oh, qué fieros, están los del PSOE. Aquí tampoco están los del PP, están los del PNV. En Cataluña tampoco están los del PP, están los de, bueno, Convergencia Unión, lo que queda de ese país, de ese partido de corruptos. Y en Madrid, sí, en Madrid sí que están los del PP, que tienen gran responsabilidad en el desastre de la Comunidad de Madrid. Pues esto quiere decir que nunca en mi vida había tenido tantos problemas para trabajar, ni yo, ni Ricardo García Vilanova, ni Andoni Lubaki, fotógrafo de Euskadi, o incluso Santi Palacio, o fotógrafos acostumbrados a que estamos a bregar con un montón de desencuentros con las autoridades, como ha ocurrido durante la cobertura de la pandemia. Y esto es muy claro, cuando una sociedad no tiene una buena salud informativa, como ocurre en España y por extensión Euskadi, es mucho más fácil de manipular. Entonces, simplemente es algo que me ha parecido sorprendente. Dicho todo esto, decirte que a las guerras hay que ir por razones de peso. Hay que ir porque quieres documentar las zonas oscuras en las que se producen los desastres de la guerra, porque un conflicto sin documentar, como una pandemia sin documentar, es mucho peor que un conflicto documentado. Y las arbitrariedades que se producen en una guerra, si no hay testigos, son mayores que las que se producen cuando hay testigos. Y el mayor número de delitos y asesinatos que se producen en una guerra sin testigos siempre es mayor. Por eso es tan importante documentar una guerra. Y quien documenta una guerra tiene que ser consciente del impacto emocional que va a recibir en cada conflicto que va a hacer. Y si no estás dispuesto a sentir en tu interior el impacto de esa violencia, no vas a poder transmitir con decencia. Por muchos putos premios que ganes, por muy bien que lo hagas, por muy bien que des en la tele o por muy buena voz que tengas. Para transmitir con decencia hay que sufrir el impacto directo en tu interior. Y algo de ti tiene que morir para siempre en cada conflicto y en cada cobertura. Lo digo todo esto en homenaje a mis compañeros asesinados en Burkina Faso y a otros compañeros asesinados en Haití, en Irak, en Afganistán, en Sierra Leona o incluso en el Congo, República Democrática del Congo, como Luis Baltueña, mi querido Luis Baltueña, asesinado cuando era un logista de Médicos del Mundo en 1998. Pues nik uste dut, barkatuko didazue, baina ja lauden gutxi dira, como son ya menos cuarto, lo siento. Aquí cuando empieza esta alarma, a las 10, pero a las 9 menos cuarto hay que desalojar los teatros y todos los sitios de cultura para que se cierren a las 9.
Pero me gustaría acabar con eso que habéis dicho los tres, de que hay que tener mucho cuidado, porque todo lo que habéis reflejado y todo lo que esta gente contaba empezó quizás en una discusión de fútbol, en una discusión de taberna, en una discusión entre dos vecinos. Decir eso, te quito a ti la palabra, porque has hablado mucho y bien. Decirlo vosotros. Y, aunque ya sé que no lo habéis vivido tanto, pero decirlo. Acabas con eso y nos vamos. No, nosotros no lo hemos vivido. A ver, es que yo no estoy de acuerdo al 100% con eso. O sea, creo que sí que eso está. Pero una guerra, y una guerra de 4 años y 7 guerras encadenadas, no suceden porque la gente se pelea por el fútbol ni por la religión. Suceden porque hay unos políticos y unos intereses económicos atrás que se aprovechan, en todo caso, de esas pasiones humanas que tenemos todos, que nos hacen mejores y también más frágiles, y las usan con intereses políticos, territoriales y económicos. Y hay una gente que dice, aquí me interesa que haya una guerra, y la hay. Las guerras no las hacemos, no las hace la gente porque tiene un fútbol u otro. Perfecto, adelante. Adelante los aplausos. Eta hori, hemen usten dugu, hasta las 10 podemos estar charlando de esto por el río, arriba y abajo. ¿Mm? Vale. Gracias a todos.